Bien, Alexis, el contrato Aerodón y el gobierno en estos momentos es un tema que está en el ambiente, en el tapete, pero desde el gobierno dicen que Leonel, en los gobiernos de Leonel fue cuando se firmaron esos convenios, esos contratos. ¿Cuál es la realidad con Aerodón? Bueno, mira, el tema del contrato de Aerodón viene a ser uno de los grandes fiascos del presidente Luis Abinader, que ahora hay que decir el candidato Luis Abinader, que lamentablemente ya ha dejado de actuar como presidente y está actuando como candidato, lamentablemente. Y entonces, hay una dicotomía, porque no deja de ser candidato, pero tampoco deja de ser presidente. Sí, pero tú te das cuenta en el tipo de medida que toma, y tú te das cuenta en cómo aumenta el nivel de la proyección de su imagen personal, no la imagen institucional de un gobierno como debería ser, ¿verdad? Por ejemplo, yo resaltaba como el tema de la cita de la prensa semanal de los lunes, la semanal. Ahora lo pusieron todo en mayúscula, pero antes, yo lo comentaba, que LA estaba en mayúscula y semanal en minúscula. Semanal lo pusieron en mayúscula también. Ya de nuevo, lo vi ahora, no sé si ya lo cambiaron, porque yo hice esa crítica, yo decía, pero fíjate cómo, increíblemente, gramaticalmente, si tú escribes la semanal, tú debes escribir L mayúscula, A minúscula, S mayúscula y lo otro en minúscula. En minúscula, correcto. Sin embargo, anteriormente estaba LA mayúscula y S el semanal en minúscula. Entonces era como Luis Abinader semanal. ¿Entiendes? Entonces son estrategias subliminales de tú posicionar a una persona que no como presidente, sino como candidato. Y eso entra dentro de los recursos del Estado y el abuso del poder. Sí, pero eso es Mauricio Bengochea, el asesor, bueno, que fue asesor de ustedes también. Perfecto, pero de no, Leonel y Danilo. Así es, pero no toda asesoría se toma. ¿Entiendes? Porque tú sabes que para ganar se pueden hacer muchas cosas, pero hay cosas que tú dices, no, eso no. De esa forma yo no voy a ganar. Evidentemente, sin embargo, se ha demostrado que Luis Abinader, al parecer, no tiene los escrúpulos que no vendió que tenía, porque está llegando a unos niveles que tú dices, pero Dios mío, esto hasta se sale del libreto, o sea, rompe todos los esquemas. Mira el caso de lo que pasó en el Colegio de Abogados, donde sufrieron una vergonzosa derrota, sin embargo, la reacción es militarizar e impedir que la Comisión Electoral dé resultados. Quédateme con el Aerodón, porque sí, con lo del colegio vengo ahora. Ok, entonces, volviendo a lo de Aerodón, mira, eso es una burla. Sí. Primero, una cadena nacional para anunciar algo que ahora se demostró que tenían un año negociándolo, ¿El contrato? Sí, a escondidas, a oscuras. En vez de ser un proceso público, abierto, una licitación hasta internacional, lo negociaron internamente durante un año. Y no es hasta que aprueban la ley, sin nadie saber el objetivo, para modificar los contratos que habían sido firmados después del 2006, que entonces, cuando ya está aprobada la ley, es que anuncian el acuerdo que ya se había hecho a escondidas. Pero se anuncia como con bombos y platillos un acuerdo que es totalmente perjudicial para el gobierno. Pero lo hace sobre la base, como siempre lo ha hecho, lamentablemente, de siempre es ir al pasado para acusar de todo lo malo al pasado, pero a veces inventando cosas. ¿Por qué? Porque ha dicho que ese contrato ha sido totalmente perjudicial para el país, pero que además que es culpa de Leonel Fernández. Y se demostró, primero, que cuando Leonel Fernández encabezó ese proceso fue público y una licitación internacional donde participaron muchas empresas. Y segundo, que eso fue el Congreso. Había también una comisión de veeduría, pero además eso fue el Congreso donde contó todo su proceso y el Congreso estaba dirigido por el PRD. No era nadie, no era otro el presidente del Senado que Ramón Alburquerque, era el presidente del Senado. Pero además, el propio padre, en paz descanse, del presidente de la República, Luis Abinader, era el senador por Santiago. Entonces, todos esos senadores... Pero salió a relucir hace poco, me parece que fue el miércoles, el periódico El Diario Libre, en su sección El Espía, decía que el padre de Luis Abinader no había votado por eso. Bueno, habrá que ver, porque los registros sí está y se demostró, ¿entiendes? Pero el caso es que el Congreso estaba dirigido por el PRD y ese Congreso aprobó eso, pero además el contrato fue por 20 años. ¿Y qué hace Hipólito Mejía cuando llega? Lo modifica y ahí es que llega a 30, en el 2001, ahí es que llega a 30 años. Entonces, ¿cómo tú vas a acusar a Leonel Fernández de un proceso en el cual fue totalmente abierto, hubo comisión de auditoría y fue aprobado por un Congreso que tú dirigías, y que aparte de eso, cuando ganan elecciones lo amplían? ¿Cómo tú ves la ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, evidentemente el gobierno que dice que el dinero le sobra, que dice que el dinero le rinde, aunque por otro lado dice que no hay dinero para salud pública, para obra pública, para los servicios fundamentales, pero que dice que le rinde, ¿verdad? Está buscando recursos
para impactar el Gran Santo Domingo, o sea, el Distrito Nacional de la provincia, que evidentemente van en picada. Buscando recursos a través de ese contrato. Así de es. Aerodón. Así y es. eso no es inteligente de un gobierno. Sí, Buscar recursos para inversión. Sí, pero tienes que buscarlo de manera correcta. Tú no puedes renegociar un contrato que todavía, si por obra y gracia del Espíritu Santo, algo totalmente incierto ahora mismo, tú te reeligieras, ni siquiera caería dentro de ese periodo el vencimiento de ese contrato. Le quedan 7 años. O sea, pasarían los 4 que vienen y como quiera, eso quedaría para el gobierno que asume en el 2028 y tú lo estás negociando ahora. Pero aparte de eso, por 30 años. Tú no le estás aumentando 10 años como hizo Hipólito en aquel momento. No, tú le estás aumentando 30 años. O sea, es una cosa insensata. Pero además, tú estás recibiendo unos recursos que no te corresponden. Porque cuando tú haces un contrato de concesión, tú tienes que recibir los recursos anualmente y entran en el presupuesto nacional de ese año. Pero tú no puedes recibir 750 millones de dólares por adelanto de dinero que le corresponde a 9 gobiernos que van después de ti. ¿Y en qué perjudiciar eso para la República Dominicana? Simple. Nadie avanza dinero de gratis. Por ejemplo, si yo te tengo que entregar a ti $1.000.000 en diciembre del próximo año y tú me dices, mira, Alexis, yo quisiera que tú me adelantes ese dinero este año. Y yo digo, bueno, está bien, Galvez, te lo voy a adelantar, pero como sería $1.000.000 al 2024, yo te voy a dar 750,000 o 700,000 pesos. 300,000 pesos menos. Sí. Que tú me dices, bueno, yo puedo recibir 1.000.000 el año que viene o 700,000 este año. Dame los 700,000. Perdiste 300,000. En tu caso es tu derecho, en el caso del no, porque va en perjuicio del Estado dominicano. Entonces, si esa empresa va a adelantar 750 millones de pesos, seguro que está descontando 400, 500 millones de dólares, evidentemente. Entonces eso va en perjuicio del Estado. ¿Cómo evalúas tú lo que pasó en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, para la aprobación de ese contrato? Mira, la desfachatez del presidente Luis Abinader es tan grande que, como te digo, dice una cosa y hace otra. Vende la transparencia, vende el cambio, vende una política diferente. Y no solamente lo hace igual, ¿verdad?, sino que lo hace peor. O sea, llega al extremo de hacerlo peor. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú mandes eso al Congreso? ¿Verdad? Que es un contrato que tú estás discutiendo para que tenga vigencia al 2060 y tú resuelvas eso en 24 horas. Porque tú tienes simplemente el poder del Congreso. Pero ese poder tú no lo usas para aprobar el Código Penal. No, para eso no. Ahí tú no puedes usar ese poder. El poder tú lo usas para en 24 horas discutir un proyecto de ley, un contrato que va a tener un impacto al 2060. Ahí no hubo debate. Entonces, por lo menos guarda las formas. Dale a eso el tiempo debido que se debata, que se conozca. No, ahí simplemente se escuchó a todo el mundo, se escuchó sin tener un estudio real a fondo del contrato, un expediente, eso no son 10 páginas. Sí, perfecto. Sí, 700 páginas, supuestamente. Aprobado. Ahora el Senado. O sea, es una burla, realmente. Ustedes, los partidos de oposición, están pidiendo que eso sea devuelto al Poder Ejecutivo. Es lo correcto, es lo que corresponde, para corregir todos esos elementos. Realmente eso debe ir a una licitación pública, que bien puede ganar Aerodón, bien puede ganar la empresa Vichy, que es una empresa reconocida internacionalmente, es evidente, pero no de esa forma. Hay que hacerlo en los mejores beneficios. Pero además, te voy a decir otra cosa, Galvez. Es lo mismo tú negociar la renovación de un contrato 7 años antes de su vencimiento, cuando esa empresa tiene garantía de que va a durar 7 años militando como quiera. Sin problema. Sin problema. Va a estar ella en la disposición de dar mejores condiciones para el país, que si nada más le queda un año. No, igual. Porque él dirá, no, pero espérate, si lo que me está proponiendo Luis Abinader no me conviene, yo espero el próximo gobierno, porque posiblemente el próximo año no sea presidente. Entonces yo voy a negociar con el próximo gobierno. Y si ese no me favorece, espero el otro. Sin embargo, ¿por qué negocia ahora? Porque la negociación que le ofrecen es totalmente favorable para... ¿Se movió dinero para aprobación de ese contrato en el Congreso? No creo, no sé, no puedo afirmar eso, porque ellos tienen el control del Congreso, tienen el control simplemente, entonces ahí tiene una mayoría mecánica. Yo no sé si tú supiste o sabes que ahí hubo 8 votos en el Congreso, 8 votos para la aprobación de ese contrato, que fueron 8 exdiputados del PLD, que hubiesen sido aliados a ustedes también. Claro. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? Bueno, yo realmente sí lo vi en la prensa, ese tema. Muchos de los que están ahí son amigos míos. No me atrevería a decir que tomaron dinero. Sí, porque son jóvenes de una nueva generación. Así es.
no me atrevería a decir, no tengo las pruebas, no tengo los elementos para decirlo realmente, y le doy un voto de confianza a ellos. Yo entiendo que habrán votado por compromisos políticos más que por compromisos económicos, ¿verdad? Pero evidentemente en una acción incorrecta. Lo que hicieron no estuvo bien. Eso tiene que darle el plazo que corresponde en base a los reglamentos del propio Congreso para que se pueda discutir. Correcto. Realmente, esa es la realidad. En tu condición de abogado, la valoración de lo sucedido que hablabas hace un rato del Colegio de Abogados. ¿Qué Claro. sucedió? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Y cómo tú ves ese atolladero que hubo ahí? Mire, estamos continuando viendo la verdadera realidad del PRM de Luis Abinader. Lo empezamos a ver con el proceso interno. Era un proceso interno donde el resultado era más que previsible. Sin embargo, de manera innecesaria, hicieron uso descaradamente de los recursos del Estado. Hay videos que se vio ahí con vehículos de Estado repartiendo dinero y todo eso. ¿Usted tiene esos videos? Y sí, está ahí en las redes sociales, tú lo puedes buscar. Pues yo vi el video, fue camioneta de la policía, pero... No, el video más famoso fue el de la CAS. El de la ¿Ahí CAS en el Colegio de Abogados? No, perdón, en el proceso interno, aquí a ver, yo estoy diciendo en ese proceso interno Correcto, empezamos a ver la verdadera naturaleza de Luis Abinader. Ya. ¿Por qué? Porque un proceso interno donde él era evidente que él ganaba seguro, hace uso de los recursos del Estado de manera indiscriminada. Ese fue el primer punto. Pero ahora se agrega el tema del Colegio de Abogados, que debió ser un proceso diáfano. Yo soy abogado, yo participé, voté y todo eso. ¿Por qué votaste? Por Potentini, evidentemente. No solamente porque es de tener el apoyo de la fuerza del pueblo, sino porque es la mejor opción, el mejor candidato ahí, que va a devolver la dignidad al Colegio de Abogados. ¿Por qué no se trabajó con tiempo la alianza que tenía Potentini con otros abogados? Bueno, tú sabes que siempre... O con otra plancha, mejor siempre dicho. las alianzas se trabajan en base a los plazos fatales. Pero fue parte de la sorpresa eso. Sí, así es, pero eso es parte de estrategia, eso es parte de lo que... Lo importante es que está hecho en base a la ley. Correcto. ¿Entiendes? Y que, por ejemplo, cuando se hace la alianza, se le comunica a todas las demás planchas. O sea, la Comisión Electoral acepta la alianza porque está dentro del plazo, pero aparte de eso se le comunica a todo el mundo. Pudiera ser sorpresa para algunas personas en los medios de comunicación, pero no para ningún... O sea, para el PRM no es sorpresa. Ellos sabían de esa alianza. Ahora bien, ¿qué sucedió ahí? Lo primero, tú tienes a un ministro administrativo de la presidencia, que eso no es lo más importante. Lo más importante es que es el presidente del PRM, porque a veces nos olvidamos que él es el presidente del PRM, ¿verdad? Es el presidente del PRM, que con el primer boletín escribe en su red social, dando como ganador a Joan. A Joan López. A Joan López, como ganador, el primer boletín. No había ni un 20% computado. Y empezó una celebración a nivel nacional, ganó Joan, ganó Joan, ganó Joan, ganó Joan. Y luego vino el segundo boletín, donde evidentemente Potentini le llevaba la milla. ¿Y qué tuvo que hacer la Fuerza del Pueblo y el PLD y el PRD? Bueno, evidentemente, ante esa, que ya se veía, que querían ganar una elección de manera mediática, como son, ellos son todos mediáticos. Tuvieron que reconocer la victoria de Potentini, y ya están los datos ahí. Y entonces, ¿qué hace Leonel Fernández? Reconoce a Potentini. ¿Qué hace Abel Martínez? Felicita a Potentini. ¿Qué hace Miguel Garga? Lo propio. Realmente. ¿Y qué se demostró posteriormente? Que ganó Potentini. Pero no solamente eso, sino que ellos militarizan una sede de un colegio, que es una institución regulada por ley. Pero aparte de eso, después que lo militarizan, coartando el derecho de los que están ahí trabajando, permiten que una turba del PRM entre a esas instalaciones y agredan a los miembros de la Comisión Electoral. Y ahí está Luis Yepes Zucal, agredido físicamente. ¿Y cómo se dio esa agresión? Se supone que está militarizado y resguardado. ¿Cómo entraron esas personas? Lo dejaron entrar. Entonces, cuando tú ves eso, te demuestra que hay un presidente, Luis Abinader, que no cumple su palabra y que está en un estado de desesperación porque va en picada, y lo que está claro es que en el 2024 es para afuera que va. El accionar de tu colega Diego José García, ¿cómo lo valoras? Él admitió públicamente que recibió 4 millones y que después lo devolvió. ¿Se sabe quién le entregó y a quién él se lo devolvió? Eso debe saberse. No se ha dicho todavía, pero eso debe saberse. Porque realmente, fíjate, eso va en la misma línea de la desesperación de un gobierno. ¿Cuándo se había visto algo parecido? Que un proceso interno
o un proceso de un gremio, por así decirlo, Sí. hubiera ese tipo de acción. Eso nunca se había visto. Entonces tú ves cómo el cambio no es más que retroceso y todo eso Luis Abinader lo permite. Y como él lo permite, él es el responsable. Entonces, evidentemente el PLD hizo lo correcto. ¿Qué hace? Lo expulsa. Sí, eso es lo correcto. Ahora, ¿qué tiene que hacer ahora el PRD? El PRM, identificar entonces quién dio los 4 millones de pesos y expulsarlo también públicamente. Pero ustedes no les van a exigir a ellos eso. Bueno, claro que sí. Ustedes como partido de oposición. Claro que sí, claro que sí. Ya varios dirigentes nuestros lo han estado exigiendo. Ok. ¿Verdad? Y eso va a seguir, se va a llevar hasta la última consecuencia, porque eso es algo insólito. Al final, ellos van a querer todavía incidentar el proceso, ¿verdad? Con lo cual van a hacer mucho daño al colegio de abogados y no van a permitir que realmente se dé, digamos, el fortalecimiento de un grupo tan importante como el colegio de abogados. Pero aún así, ¿el resultado final cuál es? Que quedó demostrado que la unión es la fuerza, que es la primera victoria contundente de la alianza Rescate RD. Ahí se demostró, ahí ganó, así va a pasar en febrero y así va a pasar en la presidencial y la congresual. Y como resultado, el gran ganador será el pueblo dominicano cuando Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo sea electo presidente de la República en el 2024. Sí, pero eso es mal mensaje para el electorado con la clase política que estuvieron todos metidos en ese tema. ¿En qué tema? O sea, los partidos políticos han acaparado los gremios y eso le ha hecho daño. Sobre todo, más que todo, porque el colegio de abogados, de médicos no ha sido así. Así es. El propio CODIA no ha sido así. El colegio de periodistas no ha sido así. Sí. Ha dado muy mal ejemplo. Así es. A través de los partidos políticos. Sí, sí. Pero el extremo lo llega el PRM y Luis Abinader. Nada más. En este caso sí. ¿Por qué? Porque eso es un proceso que debió ser totalmente democrático y ellos lo festinaron. Porque están desesperados. Mira, perdieron la ADP, ¿verdad? Perdieron el colegio médico y ahora pierden el colegio de abogados. O sea, es un gobierno que dice las encuestas de alta probabilidad, pero que está perdiendo todos los gremios. Gracias. Entonces, evidentemente, ¿qué es para afuera que van? Muy buen vocero tiene Fuerza del Pueblo. Gracias, hermano Alex, querido. muchísimas gracias. Un placer Sí. estar aquí contigo. Alexis Fradera. Es fácil recordarse por lo de Pradera. Exactamente. Pero con F. Así Alexis es. Fradera, quien es vocero de Fuerza del Pueblo, además es miembro de la dirección central de este partido. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde por aquí por EN Televisión. Bye bye.